Pues muy buenas tardes a todas y todos. Les pedimos mil disculpas porque teníamos un desajuste técnico que hemos tenido que resolver. Y lo primero de todo, pues bienvenidas y bienvenidos a la presentación de un proyecto que ponemos en marcha en la Biblioteca de la Casa de las Conchas. Es un proyecto que se hace a partir del programa de prácticas del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca y del proyecto de investigación de la Facultad de Bellas Artes, Procesos Experimentales y Narrativas Visuales, Pintura, Diseño, Fotografía, Audiovisual, Prexinavi. Como saben, la Casa de las Conchas a lo largo del presente curso está haciendo una serie de eventos en los que hemos intentado conjugar no solamente aspectos que tengan que ver con las artes visuales o las artes escénicas o la música, sino justamente espacios de interconexión e interrelación entre las artes, lo que algunos llamarían un programa expandido de las artes, que es justamente uno de los términos que se manejaban en el campo del colectivo artístico del que hoy vamos a hablar. El proyecto que presentamos lleva por título After Fluxus, de ruidos, susurros y silencios, ¿de acuerdo? Es un proyecto que va a constar de tres eventos performativos que se van a celebrar hoy. Hoy es día 19, perdón, el próximo martes 26 a la misma hora y el martes 10 de mayo también a esta misma hora. En todos los casos los eventos van a tener siempre una primera presentación en la que expertos van a daros una breve conferencia, una breve presentación sobre qué supuso Fluxus para el campo de las artes, de la música, de la literatura, y a continuación, después de esa presentación, van a tener lugar una serie de eventos Fluxus, o de acciones performativas, o acciones de happening Fluxus, que es un poco de lo que van a hablar las dos compañeras que me acompañan, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos hecha la presentación, va a haber un pequeño espacio en el que terminamos de montar lo que va a ser cada una de las performances. Cada una de las performances va a tener una duración corta, aproximadamente entre 5 y 10 minutos, ¿de acuerdo? Y a veces entre el cambio de una performance a otra, pues habrá espacios de cesura de 2-3 minutos, conforme unos performers se cambian con otros. Lo digo un poco para que lo tengan ustedes en cuenta y también para que nos lo disculpen. En cualquier caso, eso era habitual en los eventos Fluxus originales que se empezaron a producir a partir de 1961 y 1962. Porque esa es justamente la razón de que hagamos esta celebración. Se celebra este año el 60 aniversario del primer festival Fluxus, que se celebra en septiembre del año 62 en la localidad alemana de Wiesbaden, donde una serie de artistas, a los que harán alusión Yolanda Iruña, entre los que estaban pues, Josh McCunan, Wolf Bostel, Joseph Beuys, Yoko Ono, Josh Brecht, Alison Knowles, etc., plantearon por primera vez una alternativa al mundo excesivamente academicista de las artes visuales, de la música, de las artes escénicas y de la literatura, porque todo tiene cabida en el campo del territorio Fluxus. Anticipo que es un territorio que por lo general buscaba plantear más preguntas que respuestas. Planteaba desafiar las convenciones de lo que supuestamente tiene que ser una interpretación musical o una interpretación teatral, y eso a menudo desconcertaba al público, pero a veces también lo maravillaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas de las piezas que se van a ver en la parte performativa se sitúan, podríamos decirlo así, entre lo sublime y lo ridículo, entre lo especial y entre lo cotidiano, entre lo extraordinario y lo ordinario. Una de las cosas que buscaban los artistas Fluxus, particularmente artistas como Wolf Bostel, era dinamitar los límites entre el arte y la vida.
entre lo que es alta cultura y cultura de consumo, o baja cultura o cultura popular. Esos términos que habitualmente tienen ese sesgo claramente clasista, desde el principio fueron desafiados y dinamitados por Fluxus. Sin más dilación, pues doy paso a las dos estudiantes del Máster de Estudios Avanzados de Historia del Arte, que han estado, digamos, coordinando con los estudiantes de cuarto de grado, los estudiantes de cuarto de Bellas Artes y algunos estudiantes también del grado de Musicología, los eventos que van a tener lugar en los próximos martes. Iruña Archanco y Yolanda Quiñones, que van a hacer una pequeña introducción a lo que fue Fluxus en su momento. Muchas gracias. Bueno, pues resumiendo un poco lo que ha dicho Javier ahora mismo, Fluxus es una tendencia artística que surge en la década de los 60 y se considera la fecha de inicio septiembre de 62, aunque ya existen performances que surgen en el 61 en una galería de Nueva York gracias a Maciunas, que se puede considerar el dirigente del grupo, aunque es un grupo muy heterogéneo y no les gustaba esa categoría, digamos. Fluxus, como decía Javier, busca romper los límites entre el arte y la vida y al mismo tiempo romper con todo el elitismo que hay tanto en el arte como en la música. Lo de la música es de especial importancia porque muchos de los participantes del grupo vienen de una educación musical clásica, entonces es algo que emplean mucho en sus performances. Precisamente es Maciunas, que ya comentaba Iruña, quien define las principales características de lo que será Fluxus. Va a ser un arte entretenido, un arte que trate temas triviales, un arte que no va a tener pretensiones de tener algún tipo de valor comercial o de valor institucional, un arte que no va a tener... no va a imponer la necesidad de saber determinadas técnicas o de realizar numerosos ensayos para realizar sus performances. Las principales influencias se encuentran en la filosofía zen, en el dadaísmo, especialmente en la obra de Marcel Duchamp, en John Cage y en el estudio de música electrónica de Herbert Eidelman. Uno de los principales objetivos del grupo es romper la barrera que existe entre el arte y la vida. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante el humor, mediante la experimentación, el rechazo de todo lo tradicional y mediante la explotación de la casualidad. Todo esto se reúne bajo una estética minimal y sin perder el espíritu de juego y el humor que caracteriza a este grupo. Además, el arte de Fluxus es interdisciplinar. Esto es, no pone límites en la creación y se escapa de todo tipo de definición, de todo tipo de caracterización. Y sus prácticas enfatizan la inmediatez, la intensidad de la experiencia basada en el fluir constante del presente y la participación del público. Otra de las características importantes es que el componente físico no tiene gran importancia, no tiene gran relevancia para Fluxus. Y la mayoría de las piezas que tenemos en museos son residuos de las performances que tuvieron lugar en su momento. Para saber si una obra es Fluxus o no, Dick Higgins, uno de los cofundadores del grupo, elaboró 9 puntos que os voy a leer ahora, que son internacionalismo, experimentalismo e iconoclasia, intermedialidad, minimalismo o concreción, un intento por resolver la dicotomía arte y vida, involucramiento, juego o chiste, efemeridad y especificidad. Si bien no todas las obras de los artistas que estaban dentro del grupo tenían que ser Fluxus, también sucedía lo contrario. Artistas que no estaban dentro del grupo Fluxus pueden tener obras Fluxus. Cuantos más puntos de los que Dick Higgins expone cumplan, más Fluxus será una obra. Maciunas, al que se le considera el dirigente del grupo, es un artista, arquitecto y galerista, y lo que pretendía era subvertir las características del arte y la música tradicionales, academicistas, y al final eso es un poco lo que se transmite mediante el grupo Fluxus. El resto de artistas se caracterizan por un flujo constante, Fluxus, de movimiento dentro del grupo. Si bien
se puede nombrar a artistas destacados, ¿no? En Europa, por ejemplo, tenemos a Wolf Bostel, o sea, tiene un museo en Malpartida de Cáceres que fue abierto en 1976 y cuyo conservador va a venir el próximo martes a dar una conferencia. Tenemos también a Nigel Peake, a Emmett Williams, a Ben Patterson, en Estados Unidos a Rick Higgins, a Yoko Ono, a Alison Knowles, Lamont Young, etc. Todos ellos se caracterizan por la multidisciplinaridad, que al final es otra de las características de Fluxus. Al no poner límites en la creación artística, todos los artistas creaban una especie de fusión, una especie de diálogo entre la música, las artes plásticas y la acción. Bueno, en el grupo se contaba con un número abundante de mujeres, ya que no existía una diferencia de género. Entre las más destacadas podemos decir a Yoko Ono, que ya participa desde el origen del grupo, Shineko Kubota, que fue la vicepresidenta del grupo, Alison Knowles o Charlotte Moorman, de las cuales veremos obras a lo largo de esta tarde. Además de esto, también podemos mencionar a Esther Ferrer y establecer así la conexión que existió entre Fluxus y España. Además de tener participantes en el grupo de origen español, surgió en 1964 un grupo aquí, ZAF, el cual seguía unos preceptos muy parecidos a los de Fluxus, si bien era un grupo que establecía o que tenía algunas normas un poco más estables. Además de esto, queríamos mencionar que Fluxus busca una democratización del arte, la descomposición de los límites en el arte, las normas culturales y las convenciones políticas. Por lo tanto, si bien el grupo no sigue vigente como era en la década de los 60, siguen existiendo obras o intentos de seguir los preceptos Fluxus, y hay propuestas hoy en día como serían las de The Art Guys o Fluxus Midwest, que siguen pues los preceptos que ha mencionado antes Yolanda. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a empezar a presentar una serie de performance After Fluxus. Explico el título. After Fluxus es un término que hemos utilizado porque lo que vais a hacer son recreaciones, nuevas versiones, citas, apropiaciones, remezclas, mashups, remakes, todos esos términos que habitualmente utilizamos en el campo, sobre todo del cine y de la música, se producen en la manera en la que hemos concebido la serie de eventos que se van a producir en los siguientes minutos. La mayoría de las performances que vais a ver son versiones de performance que en la mayoría de los casos se celebraron en la década de los años 60 y 70. Los estudiantes se han apropiado inicialmente de esos eventos y los han reactualizado o reinterpretado, en muchos casos pensando en situaciones actuales. Esto es lo que, en términos de estética, autores como Nicolás Bourrioz, y de esto ya lo hemos citado más veces, este es un texto que los alumnos del máster tienen que leer obligatoriamente, las teorías de la postproducción utilizan como una estrategia de postproducción del arte actual la idea de habitar formas historizadas. Nicolás Bourrioz parte de la idea de que hoy ya no es posible crear cosas nuevas porque ya todos los libros han sido escritos, ya todos los cuadros han sido pintados, ya todas las canciones y sinfonías han sido compuestas, y al artista actual no le queda otro remedio que utilizar la historia como caja de herramientas. Y esto es justamente lo que han hecho hoy los estudiantes. Retomar performance y releerlas en clave contemporánea, a veces de un modo literal y a veces de un modo extremadamente libre, ocasionalmente remezclando dos performances históricas y generando con ellas una nueva lectura que resemantiza acontecimientos que nos están afectando a veces de modo muy directo. Por ejemplo, durante todo el tiempo que hemos estado presentando este evento,
A mi izquierda han sido partícipes, y también en la pantalla, de una reactualización o una adaptación de la performance Human-Cello de Charlotte Moorman y Nanjun Paik, una performance de 1965. Quiero decir también, y esa es la razón por la que a veces estén viendo las performances tanto, digamos, en vivo como en streaming, aparte que esto se está emitiendo en streaming, esto era habitual en las performances Fluxus originales. De hecho, los orígenes del videoarte, tal y como hoy lo entendemos, tienen que ver justamente con la grabación en vídeo, a veces también en cine, de aquellos eventos que en algunos casos también se grababan y se emitían mientras tenían lugar. Hemos querido de alguna manera también reactualizar ese espíritu con esta idea. Así que sin más, dejo que la adaptación de Laura Gómez y Guillermo Coni Molina y Lidia Gómez de Human-Cello termine, y iniciamos luego en 2 o 3 minutos una nueva performance. Muchas gracias. A continuación van a asistir a una reinterpretación de una de las más famosas performances de Yoko Ono, una performance que llevaba por título Cut Piece, pieza de corte. Es una pieza que se va a remezclar con una pieza reciente de la artista extremeña, estudiante de máster en la Facultad de Bellas Artes, Montse Galán, que lleva por título Libro de Matemáticas, que es una pieza que pueden consultar en la entrada de la exposición. La pieza va a ser reinterpretada por Antonia Maria Marinescu. De febrero de 2020. Nombre y apellidos no conocidos. 89 años. Palma del Condado, Huelva, Andalucía. Asesinada por su hijo, de 54 años, con un arma blanca. El autor, un tractorista de baja laboral por depresión, compartía la vivienda con la víctima, una mujer impedida que recibía asistencia a domicilio y no salía de casa. Feminicidio familiar, no es cifra oficial.
23 de marzo de 2020. Nombre y apellidos no conocidos. 28 años. Moguer, Huelva, Andalucía. El cuerpo de una mujer de origen guineano se localizó a las 5:15 horas del lunes 23 de marzo en un asentamiento chavista de Moguer, con signos de violencia. Al parecer, la mujer residía en el lugar donde fue encontrado su cadáver, que presentaba diversas heridas. La investigación, de la que se desconocen más avances, corre a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. Hemos clasificado el caso como feminicidio, asesinato sin datos suficientes, no es cifra oficial. 15 de 8 del 2020. Alina Erika, apellidos no conocidos, 37 años. La granja de San Ildefonso, Segovia, Castilla y León. Según los vecinos, en torno a las 9 y 10 de la mañana se pudo registrar una discusión entre Alina Erika y su expareja, Dan Ciure, en una zona cercana a la Puerta de Segovia, en dirección Balsain. Dan Ciure asestó varias puñaladas a Alina en plena vía pública, que le ocasionaron la muerte, y luego él se intentó quitar la vida y falleció en el Hospital General de Segovia minutos después de las 2 de la tarde del sábado 15 de agosto. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial. De febrero de 2020, Esther Escobar Ríos, 40 años, asesinada en el distrito de Ciudad Lineal a manos de un hombre corpulento con una gorra negra que disparó a la mujer en la cabeza en plena calle y la dejó malherida. Murió horas después en el Hospital Gregorio Marañón, donde había sido trasladada. De nacionalidad paraguaya, era una mujer prostituida, explotada sexualmente en un club de alterne que frecuentaba su asesino, que estaba obsesionado con ella. El presunto feminicida, de 56 años y natural de Ciudad Real, se entregó en la comisaría de Albacete, acorralado por la investigación policial. La víctima tenía 4 hijos que vivían en Paraguay y estaban a cargo de su madre. Hemos clasificado el caso como feminicidio por prostitución, no es cifra oficial. De agosto de 2020. Anabelina, Ana. Apellidos no conocidos. 44 años. La línea de la Concepción, Cádiz, Andalucía. La mujer fue encontrada muerta por un vecino en los jardines de Sacón, donde la víctima, que era indigente, pernoctaba de manera habitual. Las primeras indagaciones determinaron que se trataba de una muerte violenta y que la mujer había fallecido debido a una hemorragia interna, derivada de un fuerte traumatismo en el costado, además de presentar múltiples hematomas por todo el cuerpo. Tras diversas indagaciones, la Policía Nacional detuvo a la pareja sentimental de la víctima. Los agentes han comprobado que existían denuncias previas interpuestas por la víctima contra el detenido por agresiones, aunque no le constaba una orden de alejamiento en vigor. Feminicidio íntimo, es cifra oficial. Yaye, 46 años, Parla, Madrid, Comunidad de Madrid. Atacada con un arma blanca de camino a casa tras cerrar su local de alimentación. Falleció posteriormente en el Hospital Infanta Sofía, a causa de la herida de arma blanca, una puñalada en el corazón. Al parecer, con anterioridad había sufrido al menos 2 robos. Un menor de 15 años fue detenido y puesto en libertad con relación al caso, al no apreciarse indicios suficientes de su participación. Se desconoce el estado actual de la investigación. La víctima era de nacionalidad china y deja 3 hijos huérfanos al menor de 4 años. Asesinato por robo, no es cifra oficial.
4 de marzo de 2020. Nombre y apellidos no conocidos. 81 años. Torrevieja, Alicante, Comunidad Valenciana. Asesinada a golpes con un bate de béisbol por su hijo de 40 años, con el que convivía pese a la orden de alejamiento que pesaba sobre él tras la denuncia que interpuso la víctima por una agresión cometida por este en octubre de 2019. La mujer era de nacionalidad española y su hijo de nacionalidad belga. Feminicidio familiar. No es cifra oficial. De julio de 2020. Carolina Fumero, 43 años. Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Asesinada por su expareja, JMQT, un hombre de 44 años con antecedentes por violencia de género contra la víctima. Al parecer, el varón había sido detenido durante el confinamiento por COVID-19 por una agresión contra su pareja y con una orden de alejamiento en vigor ya no vivían juntos cuando el hombre perpetró el crimen. Feminicidio íntimo. Es cifra oficial. De marzo de 2020. Karina Andrés, 35 años, Almasora, Castellón, Comunidad Valenciana. Asesinada por su pareja, José, delante de sus dos hijos menores de edad en su domicilio, situado en la zona costera del municipio. El hombre se ha entregado a las 8:25 horas de la mañana del 20 de marzo de 2020, en el cuartel de la Guardia Civil de Almasora, y allí ha confesado que había matado la noche anterior a su pareja. No había denuncias previas por violencia de género. Feminicidio íntimo, cifra oficial. ...24 de septiembre de 2020... Lina, 26 años, Valencia, Comunidad Valenciana... asesinada por su pareja. Los hechos tuvieron lugar sobre las 4 horas en una vivienda del número 15 de la calle Literato Pascual Abad, ubicada en el distrito de Jesús. Un joven de 24 años de edad, que responde al nombre de Diego J.R., ha estrangulado presuntamente a su pareja, Lina, una joven de 26 años con la que compartía la vivienda en Valencia. La joven asesinada es de nacionalidad china, mientras que el supuesto homicida es de origen peruano con nacionalidad española. Todo apunta a una discusión de la joven pareja motivada por los celos producidos a raíz de una conversación de WhatsApp por parte del hombre con otra persona. Además señalan que el propio autor del crimen, quien llamó al teléfono de emergencias 112 y a la policía para confesar su acción delictiva, alegando que se arrepentía de lo sucedido. El cadáver fue levantado sobre las 7 de la mañana. No había denuncias previas por violencia de género. Feminicidio íntimo, cifra oficial. ...26 de febrero de 2020... Manuela San Andrés Atán, 76 años, Fuenlabrada, Madrid, Comunidad de Madrid. Asesinada por su marido, que se autolesionó tras el crimen sin llegar a quitarse la vida. El hombre apuñaló a su mujer en el pecho, que recibió atención médica hasta acabar falleciendo en el hospital. Feminicidio íntimo, cifra oficial. ...29 de agosto de 2020...
Salouba, 41 años, Águilas, Murcia, asesinada de un disparo de escopeta por su marido Abdelatif. Los hechos ocurrieron sobre las 8:30 del sábado 29 de agosto de 2020, cuando el marido, de 45 años, había tenido una discusión con Salouba, de la que se estaba separando, y cogió una escopeta que le había prestado un amigo y disparó sobre la mujer en el domicilio conyugal, ubicado en la calle Tenor José Sánchez Galán, cerca de la Casa Azul de la localidad. Ambos son de nacionalidad marroquí. Los agentes de la policía local fueron los primeros en llegar al lugar del suceso, donde encontraron a la víctima, pero no al presunto atacante, que fue localizado y arrestado tras haber huido en un turismo del domicilio familiar. Deja huérfanos a 2 menores, de 10 y 14 años, y no constan denuncias previas de la víctima por maltrato. Feminicidio íntimo, cifra oficial. ...30 de mayo de 2020, Josefa A., 38 años, 51 años según otros medios. Esplugues de Llobregat, Barcelona, Cataluña. Asesinada a puñaladas por su pareja, un hombre de nacionalidad española de 51 años, en el piso que compartían en el barrio de Canvidalet, tras una fuerte pelea que escucharon los vecinos. Al parecer, algunos testigos vieron al hombre salir corriendo del lugar y a la llegada de los sanitarios, la mujer ya había fallecido. No constaban denuncias previas por violencia de género, pero en mayo de 2019 se abrió un proceso contra el agresor, tras el ingreso hospitalario de la víctima, que no quiso denunciar. El proceso se archivó en noviembre de 2019. Feminicidio íntimo, es cifra oficial. El 19 del 8 de 2020, Rosalía FM, 62 años, Murcia, asesinada por su marido, Juan MG, que utilizó un martillo para golpear a su mujer antes de alertar por teléfono a emergencias desde su piso del número 21 de la calle Príncipe de Asturias, en Cartagena, Murcia. La mujer ingresó en el Hospital Virgen de la Risaca, en el que fue intervenida quirúrgicamente antes de fallecer en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, el autor del crimen fue detenido tras el ataque, el 22 de julio, e ingresado en prisión de forma provisional, investigado por homicidio y asesinato, en grado de tentativa durante el tiempo que la mujer estuvo ingresada. Hemos clasificado el caso como feminicidio íntimo, es cifra oficial.
tercera. Bien, a continuación presentamos una adaptación a cargo de Sergio Salaberry y... Sergio Piña y Santiago Sergio Salaberry. Piña y Santiago Salaberry, perdón, estudiantes de musicología en la Facultad de Geografía e Historia, que van a hacer una reinterpretación de un evento performativo y plástico del artista norteamericano Christian Marclay, un artista actual que es probablemente uno de los principales seguidores de las estrategias de juego aplicadas a la música y a la improvisación y al azar en el campo tanto de la música como de las artes plásticas. La pieza lleva por título Soufflé y tiene una parte plástica que son las fotografías que estoy mostrando, que si se fijan son fotografías tomadas por las calles por Christian Marclay cuando hace derivas caminando por ciudades de todo el mundo. Cada vez que ve una nota musical en una pared escrita, en un tatuaje de una persona, en una camiseta, en un letrero de neón, en la mesa de un restaurante, por aquí hay alguna, en una taza de regalo, en un desodorante, lo fotografía y ha creado con ello un juego de 75 cartas. Esas 75 cartas le sirven para crear composiciones musicales aleatorias, en la que las cartas se distribuyen aleatoriamente y a partir de ellas los músicos tienen que interpretar la composición musical armoniosa, melódica o no, que surja de las diferentes asociaciones entre las diferentes cartas. Este es justamente el trabajo que van a presentar los dos estudiantes de musicología. Les ayuda en el proyecto Lidia.
A continuación, la cuarta pieza de la noche es una reinterpretación, adaptación de Gonzalo López, de la Facultad de Bellas Artes, de la performance Hotel Evento del colectivo japonés Hi-Res Center. Es una pieza de 1964.
A continuación vamos a presentar otra pieza histórica, mítica de la historia de la performance. Se llama Pieza de silla para Josh Brecht, una pieza de Alison Knowles de 1965. Lo que van a ver es una adaptación de José Ángel Pérez Navarro, de Facultad de Bellas Artes, en la que intervienen Fernando Máez, Dolores Ortega y Marta Tomás. La palabra proverbio en hebreo, masal, tiene diversos significados en la Biblia. Preferentemente significa una sentencia o máxima de contenido religioso o moral, de origen divino unas veces y otras fruto de la experiencia o sabiduría humanas. Se expresa a menudo mediante una comparación en forma rítmica, aguda o enigmática, y cuya inteligencia requiere cierto esfuerzo mental por parte del oyente o lector. Se emplea también en la aceptación de enigmas, sentencias, alegoría, adagio y refrán conocido, y que encierra una enseñanza popular sin contenido moral o religioso. Engranaje veloz de las ruedas del tren con dientes, fuentes de ruido. Los dientes extraen de la tierra todos los ruidos que duermen en la materia. Bajo la presión del tren, los raíles saltan, vibran en la red brillante, elástica, del instante conmovido. Las carreteras recorridas por automóviles se convierten en estelas de ruidos globulares y olores en espiral. Este 100 HP continúa las cavernas del Etna. Engels está tan convencido de la labor civilizadora del industrialismo en cuanto a motor de producción, que acaba con los vestigios de formas antiguas de servidumbre, que no se ve al lado negativo de la conquista misma. Llevada a su extremo, la lógica de esta labor civilizadora justificaría que los países más avanzados industrialmente conquistaran a los más avanzados. Justificaría, por ejemplo, que los israelíes ocuparían el territorio palestino y los europeos ocuparan tierras africanas. Utilidad de los viajes. El hombre que ha viajado sabe muchas cosas y el experimentado hablará con inteligencia. Quien no ha sido probado poco sabe, pero el que ha viajado posee múltiples habilidades. Muchas cosas he visto en mis viajes y superior a mis palabras es mi inteligencia. Con frecuencia he estado en peligro de muerte y he salvado gracias a todo esto. Esto no es cierto para M. Sironi, que ya en 1915-16 derivó hacia una visión particular del cubismo, ni para A. Funi. L. Russolo, a pesar de compartir algunas de las concepciones de Boccioni sobre el dinamismo plástico. Las desarrolló de forma muy diferente. L. Drudeville, el más olvidado de todos ellos, fue sin embargo el que más cerca estuvo de la experiencia de compenetración de planos, de la primera pintura futurista. De esta forma, el mismo manifiesto apareció, una vez más, en el primer plano. Desde 1850 el texto alemán había sido reeditado varias veces en Suiza, Inglaterra y América. En 1872 se tradujo al inglés. En Nueva York, la traducción se publicó en la revista Warburg en Clanfield Weekly. También se publicó en La Socialiste de Nueva York, una traducción francesa basada en el texto de la versión inglesa. Muerte de los primogénitos.
habían decidido Hemos de matar a advertir los con niños precisión de los histórica santos. que esta Solo lista de uno marinetianos no es completa. para Sabemos que confundirles, Marinetti se arrebataste está reclutando en nuevos seguidores en Marradi, en Poi, Messina, Prato, Pagnavallo, Recanati y otras localidades de la Italia central y meridional. Durante los 2 años precedentes, nosotros hemos intentado dar un contenido de ideas y de novedades sustanciales al futurismo indiferenciado que existía hasta entonces, pero viendo que el marinetterismo intentaba, por el contrario, envolver a su imagen y semejanza a cualquiera. La pieza que se presenta a continuación es una pieza épica en la historia de la performance. De hecho, es una remezcla de 2 famosas performances. En primer lugar, la más antigua, la performance en Ulm, dentro de Ulm y fuera de Ulm, de Wolfostel, una performance de 1962, que se presentó en uno de los primeros eventos Fluxus, y el cuarteto de cuerdas para helicópteros que compone Karl-Heinz Stone-Hansfeld en 1995. Lo que van a escuchar y van a ver es una adaptación del proyecto a cargo de Largen Ambrev.
violín solo de Nam June Paik de 1962, adaptación de Largen and Brett.